Recibo un cordial saludo de quien le habla Sheila Xiomara Vélez García con el tema renta. En el área de la economía se define a la renta como el precio de los insumos de una cantidad fija. También podemos mencionar que es el flujo de ingresos que se recibe al momento de usar o alquilar dichos insumos. ¿Qué es el impuesto a la renta en el Ecuador? Cuando nos referimos a esto, hablamos de un pago para todos los ecuatorianos al momento de que se realizan ingresos. Las personas que deben realizar es las personas naturales mayores a 18 años y las personas jurídicas. Si se desea declarar un impuesto del año 2019, este se deberá pagar y declarar en marzo de 2020, donde si su cantidad del año realizado es de $10.410, la persona debe pagar. Si no cuenta con esta cantidad, la persona no paga, pero sí declara. Para seguir este proceso hay 6 simples pasos que podemos seguir, que son la fecha de pago, la clave, lo que son el ingreso, la base imponible, el cálculo y lo que es el pago. Para la fecha, para declaración y pago, puedes utilizar tu cédula, el noveno número que se realizará en el mes de marzo del año siguiente y podrás verificarlo dentro del SRI. La clave y el sistema del SRI y el sistema DIM, en el cual este proceso se lleva a través de internet. Y para el sistema DIMI, es una declaración de información de un medio magnético en el cual se anexan información del impuesto. Además, se condensa y puede llegar a dar información de un contribuyente. Esta se formula a través de un talón de resumen implantado dentro del sistema del SRI. Colocar tus ingresos, hacer lo que es la suma de ingresos se necesita. Si tú estás trabajando en relación de dependencia, tu jefe debe realizar dentro de un formulario 107, ubicar tu sueldo, tus bonos y demás. Debes incluir ingresos adicionales, por ejemplo, servicios profesionales, arriendo de bienes inmuebles, entre otros. También la suma de estos ingresos debe incluirse en el formulario 107, además de los ingresos que ya mencionamos. Recuerda que tú puedes deducir cuál será los gastos personales que tú has hecho a través de lo que son facturas y notas de venta a tu nombre. Por otra parte, también puedes deducirla con lo que es la cantidad de la persona o tu cónyuge o los hijos menores de edad. La suma de todas las categorías, por ejemplo, salud, medicina, todo lo que conlleva a los gastos que has hecho en el año, no deben ser mayores al límite que te hablan en el SRI, tampoco el 50% de tus ingresos declarados. Identificar tu base imponible. Para conocer esta base debes colocar todos tus gastos y ahí restarle lo que son los gastos personales deducibles, y ahí te sale la base imponible. De tal manera que el sistema te permitirá también aportar lo que son las aportaciones del IES. Para calcular cuánto debes pagar, se debe identificar lo que es tu base imponible. Por ejemplo, si son 16.000, será de 13.000 más o menos, y $16.590. Entonces, tu fracción excedente va a ser del 10%. Lo que vas a utilizar es la base imponible menos la fracción básica igual la diferencia. Y luego sacas el 10% que viene siendo. Luego se calcula los valores, que es el impuesto a la fracción básica más el impuesto a la fracción excedente, y ese te da el total a pagar.
Luego se paga el impuesto. Para que tú puedas pagar, se realiza desde el 1 de marzo hasta la fecha que te toca según tu noveno número de cédula. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar de qué es la importancia de la renta. Nos dice que la renta nacional se compone por los ingresos nacionales y permite por ende medir el desarrollo económico de un país. Y asimismo nos dice que nos permite tomar diferentes estrategias. El concepto de renta nacional nos dice que se puede ver se puede ver de una óptica triple, que en pocas palabras y en primer lugar la principal sería que se lo ve como servicios y bienes producidos que a su vez serán contabilizados. En pocas palabras, la importancia de la renta nacional es ver el desarrollo económico de un país y que a su vez esta nos permite o nos da a conocer sobre lo que si esta crece o decrece, es decir, si aumenta, se mantiene o retrocede. Y también nos permite estimar los diferentes tipos de forma en que los sectores de actividades económicas aportan al país, y por último dice que nos sirve o nos permite ver cómo están distribuidos los diferentes ingresos en el país. Aparte de eso también nos dice que para calcular la renta interna de un contribuyente, pagada por un contribuyente, de la siguiente manera. Nos dice que será la totalidad de todos los ingresos grabados y que a eso se le restará todo lo que sean devoluciones, costos, gastos, entre otras, así llevando a lo que es una base imponible. En la base imponible se divide en 4, que son las más importantes, que son la primera, base imponible de ingresos del trabajo en relación de dependencia. Él nos dice que este es la suma de todos los gastos grabados menos el impuesto que las personas pagan al IES. La segunda es la base imponible para adultos mayores. Nos dice que en esta se le restará a la fracción básica, se le restará una con impuesto de tarifa cero del impuesto a la renta. La tercera es la base imponible con personas de discapacidad, que nos dice que aquí se le restará 2 menos a las fracciones básicas con tarifa cero del impuesto a la renta, y que nos dice que el grado de discapacidad de un 30 al 49% será un 60% menos en tarifa, de un 50 a un 74% será un 70% de descuento en tarifa, y que un 75 a un 84% será un 80% en descuento de tarifa, y un 85 al 100% será un 100% en descuento de tarifa. Todo esto es a lo que compone la importancia de la renta nacional de un país. También le hablaré de lo que es los componentes de una renta. Nos dice que la renta es muy importante y por eso tiene sus diferentes tipos de componentes, que en primer lugar tenemos lo que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto nos dice que es la estimación de riqueza nacional que se da de sus servicios y bienes del país. En segundo tenemos el presupuesto nacional. Nos dice que el presupuesto nacional es la cantidad estimada proyectada por la planificación nacional, que sirve para pagar los gastos de administración de un país. Y la tercera, que son el Producto Nacional Bruto. Nos dice que el Producto Nacional Bruto son todos los valores sumados, pero son los valores finales de bienes y servicios que serán dentro del país, y esto solo pueden ser dentro de un año. Si se pasan, no es considerado los Productos Nacional Bruto. Y cuarto, tenemos lo que son las inversiones brutas. Nos dice que las inversiones brutas, en pocas palabras,
es todo el dinero que ingresa, de todos los sectores privados. No pueden ser el sector público, solo sectores privados. Y por último tenemos que es el gasto público, que estas son todas estos serán todos los gastos de obra que serán del gobierno. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Belimero. Yo les voy a hablar de quién debe pagar la renta. La declaración del impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme a los resultados de su actividad económica, aun cuando su totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. Encontramos aquí los contribuyentes domiciliados en el exterior, estos que no tengan representantes en el país, que exclusivamente tengan ingresos sujetos a la retención en la fuente. También tenemos como las personas naturales, cuyos ingresos brutos duran en el ejercicio que no excedieran de la fracción básica no gravada. La norma tributaria define a estos contribuyentes como sujetos pasivos en el artículo 4 y 98 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, con el artículo 2 del Código mencionado. Los sujetos pasivos son del impuesto a la renta. Uno tenemos como calidad de contribuyente, que en esto integran las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos grabados conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno. También tenemos las sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que los ingresos sean grabados. Tenemos como segunda modalidad de agente de retención los sujetos pasivos designados, no agentes de la retribución por el servicio de rentas internas. También tenemos los sujetos pasivos calificados no contribuyentes especiales, los que no son designados o calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales. Deberán efectuar correspondiente a la retención en la fuente y por las operaciones y casos señalados a continuación, en la retribución dividiendo, en la enajenación directa o indirecta, los derechos representativos del capital, para los efectos de la aplicación del impuesto a la renta y la utilidad sobre la enajenación de las acciones, por los pagos que se realicen por concepto de remuneración, bonificaciones, comisiones y emolumentos a favor de trabajadores en relación de dependencia. Como concepto la residencia fiscal, que son personas personas naturales que son considerados como residentes fiscales en el Ecuador. Referente a un ejercicio fiscal, las personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes que les mencionaré. Cuando su permanencia en el Ecuador es ausencia esporádica, tenemos con que no haya permanecido durante 123 días consecutivos con sus vínculos familiares que han tenido en el Ecuador. Residencia fiscal a la sociedad. Una sociedad tiene residente fiscal cuando ha constituido un territorio en Ecuador con la legislación y esto haya señalado que se aplicará respecto a aquellos por una sociedad constituida o domiciliado en el extranjero. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre las generalidades del impuesto a la renta. Objeto del impuesto sobre la renta. Determinamos qué significa un impuesto sobre la renta. Se establece un impuesto sobre la renta que obtengan todas las personas, sean nacionales o extranjeras, residentes o no en el país. Ámbito de la aplicación. Quedan afectadas las rentas obtenidas dentro del territorio nacional. Concepto de establecimientos permanentes. Se entiende que una persona opera en Ecuador con establecimientos permanentes cuando se disponga de un lugar fijo de negocios o instalaciones de trabajo, obras, proyectos de construcción o actividades de supervisión. Cuando una persona actúa en nombre de un no residente, siempre que tenga facultad legal, o maneje bienes del no residente. Los establecimientos permanentes. ¿Cuáles son los establecimientos permanentes? Pues son las sedes, las sucursales, las oficinas, los almacenes, las tiendas, las exportaciones agrícolas, entre otras. Las exenciones generales. El Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Las iglesias por renta de culto. Los centros educativos únicamente por inscripción. Las universidades. Las herencias, legados y donaciones por causa de muerte. Categorías de las rentas según su procedencia y forma del pago del impuesto. Renta de actividades lucrativas. Las retenciones realizadas por el comprador o el que adquiere el servicio. Autodeterminación y pago directo. Renta del trabajo. Las rentas de trabajo son las retenciones al cargo del patrimonio, autodeterminación y pago directo. La renta de capital, ganancias y pérdida de capital. Son las retenciones practicadas por el comprador a la renta, autodeterminación y pago directo. Los agentes de retención. Los agentes de retención son sujetos pasivos del impuesto que se regula en ese título, en calidad de agente de retención cuando correspondan quienes paguen o acrediten rentas a los contribuyentes y responden solidariamente del pago del impuesto. Buenas noches, profesor y compañeros estudiantes. Mi tema es ¿cuál es la tarifa del impuesto a la renta? En este caso yo les voy a exponer lo que son 3 temas, que serían los impuestos a la renta. Empezaré con el tema de lo que es impuesto a la renta para sociedades. Para liquidar el impuesto a la renta en el caso de las sociedades, se aplicará a la base imponible las siguientes tarifas, como sería el ingreso gravable y la tarifa impositiva. Los ingresos gravables pueden ser obtenidos de las sociedades que están en el Ecuador, también de las sucursales constituidas en el extranjero que son domiciliadas, y también de los establecimientos los cuales no son domiciliados pero son extranjeros, los cuales llevan la tarifa del 25%. La tarifa impositiva será correspondiente a la sociedad siempre y cuando tenga accionistas, socios, partícipes, etc. Los cuales tienen que declarar su composición o tener en cuenta la ley que se otorga dependiendo a su unión. Otra es cuando dentro de la cadena representativa del capital exista un asesor o alguien que administra, pero siempre y cuando tenga un paraíso fiscal. El siguiente tema sería impuesto a la renta para personas naturales. Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas,
se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en las tablas, las cuales son las tablas de ingreso, y cada uno corresponde a su ejercicio fiscal. Como último punto tenemos el impuesto a la renta para herencias, legados y donaciones, el cual se refiere a que los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiere el dominio a título gratuito, pueden ser de bienes y derechos. Siempre estos pagarán el impuesto aplicando a la base imponible las tarifas obtenidas en las tablas de ingresos correspondientes a cada ejercicio fiscal. Estas tablas les voy a dejar al final del video. Buenas tardes compañeros, buenas tardes magíster. Yo les voy a hablar sobre la redistribución de la renta. Los logros de Ecuador en pobreza y redistribución de riqueza han sido muy notables durante estos últimos 5 años de la Revolución Ciudadana. El Ecuador creció y generó más riqueza, y su responsabilidad moral es profundizar la distribución y redistribución. El buen desempeño de Ecuador no es el único motivo para revitalizar el sistema de acumulación y cambiar el modelo del país. Esto es obvio. Además, la solución puede resolver los problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, la inseguridad, el desempleo, las condiciones insalubres, el tratamiento médico, la exclusión, la discriminación e incluso también la migración. Esto requiere de una acción urgente. Por otro lado, no debemos tampoco ignorar que la pobreza y la desigualdad son cuestiones políticas, no solo técnicas. Es decir, que se trata de un reparto distributivo. La función de redistribución es más importante cuando se trata de un país donde la estructura productiva y financiera no generen tasas de desigualdad y alta pobreza. Por la desigualdad de población ecuatoriana y la severidad de la pobreza, es decir, que esto va a estar muy alejado de las condiciones de equidad, y esto no se puede descuidar de las políticas redistributivas que alivien tales situaciones de injusticia distributiva. La redistribución debe ser considerada como un proceso, como un fin, pues esto se trata de medir para conciliar la tensión entre la desigualdad de corto plazo y las transformaciones estructurales distributivas que son en un periodo de largo plazo. Los cambios estructurales requieren tiempo por su propia complejidad.
A pesar que este sea el objetivo de un nuevo régimen económico de acumulación, la deuda social acumulada apremia a una respuesta sin poder esperar a que lleguen los beneficios de un cambio más estructural. Es por eso que el rol del Estado resulta trascendental en este proceso de redistribución. Re significa bien común y no a partir de la suma de individuos invisibles para evitar a un sector público que les privilegie los intereses particulares, dirigiendo, regulando y planificando el nuevo régimen de acumulación y también redistribuyendo a partir de sus políticas tributarias y políticas de gasto social. El nuevo Estado debe dejar de ser Estado aparente para poder así convertirse en un Estado integral y de ahí jugar un nuevo rol capaz de garantizar la justicia redistributiva. El papel del Estado no es redistribuir lo que el mercado no asigna, sino que debe regirse de un nuevo patrón económico equitativo y en un agente redistribuidor. La redistribución. La redistribución de la renta se divide en tres políticas, que son la política impositiva, la política de gastos y transferencias públicas y también la política de rentas y precios. En la primera encontramos dos tipos de impuestos, que son los impuestos directos y los impuestos indirectos. Entre los impuestos indirectos tenemos que estos no gravan la capacidad de pago de modo directo, sino la expresión de esa capacidad. Son impuestos regresivos porque gravan más a aquellos agentes que tienen una propensión mayor a consumir. Depende inversamente de la renta y de la riqueza. Mientras que en los impuestos directos gravan directamente la capacidad de pago de los agentes, al gravar el origen de las rentas y de los factores productivos. Por ejemplo, tenemos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, progresivo con matices, y también al impuesto de las sociedades, que son no progresivos. También tenemos el impuesto sobre el patrimonio de la riqueza. Este es un enorme potencial, pero la recaudación es testimonial. Como segundo punto tenemos las políticas de gasto y transferencias públicas, los gastos para la igualdad de oportunidades, los programas de seguridad social que son destinados a reducir la marginación y la pobreza. También tenemos las transferencias generales en caso de los subsidios o perceptores de rentas, las inversiones públicas, mientras que en el tercer punto tenemos las políticas de rentas y precios, salarios mínimos, precios mínimos en caso de los agrarios y precios máximos, productos básicos, alquileres y también las rentas. Gracias.